A veces casi toda la tarde para poder hacer lo que quiero. Ya. Igual que en retinopatía diabética, en neuropatía diabética existen estadios también. ¿Ya? Esta es la vida que ustedes hay que la guarden, la grábenla, para que nunca se equivoquen y siempre la tengan presente, porque este grafiquito nos va a ayudar mucho a catalogar un paciente con nefropatía diabética. Entonces, cuando hay nefropatía diabética tenemos básicamente 5 estadios. Ya, ojo, estadios de nefropatía diabética no son estadios de enfermedad renal crónica, que es otra clasificación. Estos son estadios de nefropatía diabética. Y en la nefropatía diabética hay 5 estadios. El primero que es, acá tenemos tres elementos importantes. Recuerden esos elementos: creatinina, proteinuria, hipertensión. En el estadio 1, la creatinina es normal y no hay hipertensión. Lo que existe es un aumento del tamaño renal con una hiperfiltración, nada más. En la patología vas a encontrar un aumento del tamaño renal y del filtrado glomerular, un aumento del flujo plasmático renal, nada más, no encuentras nada. Pero creatinina es la normal, no hay proteinuria, no hay ninguna clínica de enfermedad renal, excepto la hipertrofia. En el estadio 2, la hipertrofia desaparece. La hipertrofia renal y la hiperfiltración desaparecen. Entonces es difícil diagnosticar un estadio 2. De repente puede ser un paciente sano. ¿Mm? En el estadio 2, sin embargo, en la actividad patológica tú puedes encontrar un aumento del grosor de la nueva basal del glomérulo y una microalbuminuria que puede aumentar con el ejercicio. Nada más. Es todo. Donde para muchos empieza la nefropatía diabética de verdad es acá, en el estadio 3. A esto se llama nefropatía diabética incipiente, porque aparece una característica típica de toda nefropatía diabética, que es la microalbuminuria. Mira que la presión arterial empieza a subir, mira que el filtrado glomerular puede empezar a bajar, pero la creatinina es normal, pero tú tienes una microalbuminuria persistente. Esa es la palabra, persistente. Ahora van a ver qué significa eso. Tú compruebas que un paciente tiene microalbuminuria persistente, hace diagnóstico de nefropatía diabética estadio 3. ¿Y por qué es importante esta nefropatía? Porque en este estadio es cuando el daño o el riesgo cardiovascular, que ya de por sí es alto por la diabetes, es más alto todavía. Duplica, triplica el basal. En el estadio 4, nefropatía diabética establecida, la microalbuminuria ya se convirtió en proteinuria. Y acá puede aparecer hipertensión y va a haber una reducción progresiva del filtrado glomerular, pero todavía la creatinina está normal. Aquí está, por ejemplo, el famoso síndrome nefrótico, acá. Ojo, para diagnosticar síndrome nefrótico tiene sus criterios, pero la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el mundo es diabetes. Pero la causa, ¿cómo les digo? Pero la ¿cómo le puedo, cómo le puedo explicar? Dentro del estadio 4, que es macroalbuminuria, se encuentra el síndrome nefrótico. Y ustedes saben que en el síndrome nefrótico el riesgo cardiovascular es grande, es alto. Ya eso ocurre más todavía en el estadio 4. Y en el estadio 5, y acá ya aparece la insuficiencia renal, donde la hipertensión puede aparecer como que no, a veces aparece antes, donde ya hay retinopatía. También tuvimos una paciente que ya tenía retinopatía con nefropatía, y habitualmente el paciente tiene una creatinina que excede de 2. Entonces, aquí salen algunos conceptos. Cuando la creatinina en sí, para evaluar función renal, o mejor dicho, para evaluar una estadiaje de una nefropatía diabética, no te sirve mucho. Si la creatinina sube, el diagnóstico es insuficiencia renal. Pero en el resto de las nefropatías no existe creatininas altas, por lo tanto, solamente me sirve para el diagnóstico de insuficiencia renal, nada más. Característica de la 4, la macroalbuminuria. Característica de la 3, una microalbuminuria que es persistente. En estos tres, cuando la presión tiende a subir, en el diabético tipo 1, en el diabético tipo 2, la presión puede estar alta desde un inicio. ¿Ya? A ver, yo quiero que vean esto. O sea que la excreción de albúmina tiene ciertos valores, y esto es importante. ¿Hay una albuminuria en un sujeto normal que es leve? Claro que sí. Eso lo van a ver ustedes acá. Por ejemplo, ¿cuánto es la albuminuria normal? En un sujeto normal es menos de 30 miligramos por gramo, perdón, menos de 30 miligramos por gramo de creatinina.
o menos de 30 miligramos en orina de 24 horas, o menos de 20 microgramos por minuto. Importa mucho esto porque a veces hacemos diagnósticos de estadios de nefropatía diabética con orina minutada, es más rápido. Ya. ¿Cuándo decimos microalbuminuria? Cuando el índice de albúmina creatinina se encuentra entre 30 y 300 miligramos por gramo, cuando la albuminuria en orina de 24 horas se encuentra de 30 a 300 miligramos, una orina minutada de 20 a 200 microgramos por minuto. Esta es microalbuminuria. Y macroalbuminuria, lo que sigue después. Más de 300 miligramos por gramo del índice de albúmina creatinina, esto es proteinuria, o macroalbuminuria si quieres. En orina de 24 horas, una proteinuria mayor o albuminuria mayor a 300 miligramos en 24 horas te habla de proteinuria marcada. Y en orina minutada, más de 200 microgramos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, bien que la proteinuria se convierte en realidad más que la creatinina en el principal elemento para hacer el diagnóstico. Y se han dado cuenta, los chicos que han estudiado prácticas, se han dado cuenta que yo rara vez pido proteinuria. Mejor dicho, nunca pido proteinuria. Por un simple motivo que ahora lo van a ver. A ver. Diagnosticar nefropatía diabética estadio 1 y estadio 2 es bastante complicado, no te altera la terapia, pero diagnosticar nefropatía diabética 3, estadio 3, nefropatía incipiente, es importante, aunque es difícil. Es importante, ¿por qué? Porque en esa nefropatía aumenta más todavía el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Por eso es importante hacer el diagnóstico de nefropatía diabética incipiente. Pero para su diagnóstico es un poquito engorroso, costoso. Ahora va a ver. Al paciente entonces ambulatorio le haces el test de microalbuminuria y te sale positivo para microalbuminuria. La siguiente pregunta que hay que preguntar al paciente es, ¿existe alguna condición que invalide la prueba? O sea, ¿existe algún falso positivo? Si existe esa condición, trata el cuadro y repites el test. Pero si no existe tal condición, hay que repetir la microalbuminuria, el test, dentro de los siguientes 6 meses más o menos. Y si me sale positivo, la segunda, recién hago el diagnóstico y empiezo tratamiento. Para que puedan entender un poquito mejor. Si un sujeto, recuerden que la nefropatía diabética incipiente es albuminuria persistente. Si un sujeto tiene fiebre, o lo que sea, COVID, por ejemplo, o ha corrido mucho, o ha comido mucha carne, por ejemplo, el día de la madre va a comer carne un montón, va a comer un montón de carne, o estás enfermo, con lo que sea, la fiebre, por mucho ejercicio, la microalbuminuria te va a salir positiva. Si tienes pie diabético, por ejemplo, la microalbuminuria te va a salir positiva por la enfermedad de fondo. En otras palabras, la microalbuminuria ocurre en muchas circunstancias. Esas circunstancias hay que eliminarlas o evitarlas para que recién puedas dar valor a la prueba. En otras palabras, por ejemplo, el test de microalbuminuria no se hace en paciente hospitalizado. No puede estar con su infarto, con su DCB, está con su neumonía y le pide microalbuminuria, te va a salir positiva y vas a hacer un mal diagnóstico. Si a pesar de tener tremendas comorbilidades en un paciente hospitalizado, la prueba te sale negativa, ahí la prueba puede tener valor, pero habitualmente te va a salir positiva. Entonces, mira lo que dice, ¿no? Primera prueba, positiva, perfecto. ¿Alguna condición que invalide la prueba? Tienes que irte para acá, para no. O sea, se hace paciente ambulatorio, paciente en reposo, paciente que no ha hecho ejercicio, paciente que no come mucha carne, que no tiene fiebre, que no tiene otra concomitancia, que no tiene infección urinaria, por ejemplo. Ya. ¿Se repite esa condición? Perfecto. Repite la prueba en 6 meses, con lo costosa que es. Y si la segunda prueba también me sale positiva, hago el diagnóstico. Un poquito engorroso, ¿no? Y empiezo tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la microalbuminuria? Normoglicemia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿voy a necesitar tener la certeza de que el paciente tiene microalbuminuria para buscar normoglicemia? No, busco normoglicemia desde que el paciente llega a la primera consulta. Por eso este test, yo en particular no lo hago, ¿ya? Lo que sí pido a veces es proteinuria en orina de 24 horas. ¿Qué cosa busco yo? Esto, nefropatía diabética establecida.
Esto busco, esto. Estadio 4. Pero el paciente, aunque esté en estadio 1, estadio 2, ya debes buscarle glucosa normal. Por eso nada que vas a empezar a hacer tratamiento, o sea, lo vas a dejar con glucosa de 200, 300 y cuando tenga microalbuminuria recién vas a buscar glucosa normal, no tiene sentido, ¿de verdad? No tiene sentido. Este gráfico, que es relativo en cuanto a los tiempos, me refleja la historia natural de la nefropatía diabética, escuchen bien, en un paciente con diabetes tipo 1. Empieza la enfermedad, a los 2 años, 3 años de hiperglicemia, van a haber cambios estructurales a nivel renal, como engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial, ¿ah? Va a haber cambios, aumento de la tasa de filtración glomerular, aumento del tamaño renal, recuerdan en nefropatía diabética estadio 2, ya. Y más o menos para los 5 años, así dice la teoría, va a aparecer microalbuminuria. Recuerden cuál es la característica persistente. En varios momentos va a seguir saliendo positiva. Eso te dice nefropatía diabética estadio 3. Y en el diabético tipo 1, en ese estadio aparece la hipertensión. Es que en el diabético tipo 1 la hipertensión depende del falla renal. En el paciente diabético tipo 2, la hipertensión no depende de la falla renal, puede depender de la misma hiperinsulinemia, puede presentarse antes de la diabetes o junto con la diabetes, es diferente. Mira, cuando ya inició proteinuria, o sea, macroalbuminuria, ya pasaron 11 años por lo menos de enfermedad, y acá es donde la hipertensión ya se hace clínicamente manifiesta. Y a partir de 3 años en adelante aparece elevación de la creatinina, y más o menos 15 a 27 años después, la nefropatía diabética terminal. Ya. Estos tiempos ocurren en un diabético tipo 1, pero obviamente si un diabético tipo 1 tiene glucosas mucho más altas y crónicamente altas, los tiempos pueden ser menores. De hecho, he visto tipos menores acá, menores, esto es relativo, pero que nos ayuda a ver cómo es la evolución de una nefropatía diabética en un paciente. Ya. Entonces, hay dos cosas que hay que evaluar siempre en el paciente. Microalbuminuria, ya, pues eso te dice la guía, no busques microalbuminuria, cojo, que puede ser complicado, no lo hagas en paciente hospitalizado, hazlo en paciente ambulatorio, con todo lo que la norma te pide. Y otra forma de evaluar función renal no solamente es con la proteinuria, es también con la depuración de creatinina. Particularmente yo prefiero hacer la depuración de creatinina medida en laboratorio. Esta fórmula de Korotrov, de Krokov-Gault que ustedes conocen, es una fórmula bastante útil. Lamentablemente la usamos mal. La usamos mal, pues yo prefiero no utilizarla. ¿Ya? Vean que la fórmula te dice 140 menos edad por peso. A veces ni siquiera se fija que le das en el DNI, ni siquiera lo pesan al paciente. ¿Mm? Multiplica por 0,85 en caso de que se te está tratando mujer, ya haces todo este procedimiento. Esta fórmula, de acuerdo a cómo lo estamos utilizando ahora, no nos sirve de mucho, pero encontrar la tasa de filtrado glomerular, o mejor, la depuración de creatinina a través de esta prueba, te va a ayudar para catalogar también al paciente. Entonces, ¿cómo lo catalogo? Con la tasa de filtrado glomerular, pero principalmente con la proteinuria. Eso usted ya lo sabe. Listo. ¿Cómo trato la nefropatía diabética? Ojo que la insuficiencia renal por nefropatía diabética es la principal causa de falla renal en el mundo. Y no es broma cuando les digo que esto yo lo he visto, pues esto se ha visto en menos de 30 años. Menos de 30 años, chicos, o sea, en menos de una generación. Cuando yo era así estudiante como ustedes, el Seguro Social había inaugurado su sala de diálisis y todos los pacientes eran la mitad lupus y la mitad glomerulopatía primaria. Ahora, la sala de diálisis en el Seguro, en el Lorena, en la regional, ha tenido una gran cantidad de pacientes y el 90% son diabetes. Ver el cambio de la casuística, de la causa de insuficiencia renal en apenas 30 años, me habla de la evolución epidemiológica, de la explosión epidemiológica de la diabetes. Cada vez hay más pacientes con diabetes. Es increíble la cantidad de pacientes con diabetes. Y así nomás les digo, dentro de vuestros papás, les aseguro que hay más de uno que tiene diabetes, pero más de uno. Dentro de los colegas que son vuestros docentes, hay más de uno que tiene diabetes. Es muy frecuente. Eso explica que cada vez sea más frecuente, pasan los años, aumenta la frecuencia, pasan los años y aumenta la cantidad de pacientes con insuficiencia renal, con diabetes como causa. Entonces, lo que hay que hacer acá, no es lo que hace el gobierno, ojo, no Castillo, ¿eh? Desde toda la vida han hecho lo mismo. Hay más insuficiencia renal, entonces más nefrólogos. Carajo, esa no es la solución.
hay que evitar que la nefropatía diabética se presente. Deberían haber más endocrinólogos, pues. Entonces, como la nefropatía diabética ha tenido tanta casuística en los últimos años, se ha logrado en nefropatía diabética la aplicación bastante intensa y certera de lo que se llama medicina basada en evidencias. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a mostrar, la medicina basada en evidencias nace con nefropatía diabética. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes qué dice la evidencia, la gente que le gusta evidencia. Pero, ¿qué dice la evidencia? Carajo. En COVID buscando evidencia. Eso me da bronca, carajo. En COVID buscando evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Ya, nivel de evidencia. Hay muchos estudios que reflejan esto. La buena, que la mejor terapia para evitar que la nefropatía diabética o la retinopatía diabética avance es glucosa normal. Nunca se saquen eso. ¿Y cuánto es glucosa normal? La glucosa que tiene un paciente normal. No hay glucosa normal para el diabético o glucosa normal para el no diabético. No, la glucosa normal es la misma. Menos de 100 en ayunas. Esa es la glucosa normal. Y cuando consigues esa, el riesgo de que el paciente tenga nefropatía diabética es mínimo. Presión arterial normal, no importa con qué antihipertensivo. Y estas dos son las principales evidencias, pero de lejos, chicos, de lejos. Muy atrás, y también nivel de evidencia muy atrás, está lo que ustedes les han repetido en tantas veces en nefrología, y hasta lo han visto creo que en varios TikTok. Los YECA y ARA2 enlentecen la evolución de los son antiproteinúricos, y eso enlentece la nefropatía. Esto es cierto, pero el número necesario a tratar con IECAS o ARA2 para que el paciente no evolucione hacia nefropatía diabética es alto. En otras palabras, es ridículo, ¿ya? Escuchen bien, es ridículo que un paciente esté utilizando, no sé, enalapril o losartán, cualquier IECA o ARA2 para evitar, para proteger el riñón. Ustedes han escuchado eso muchas veces. Para proteger el riñón. Y el paciente tiene 200 de glucosa. Eso es un adefesio. Eso no sirve. Eso no sirve. De nada te sirve que el paciente tenga los sartán para proteger el riñón y la presión sigue alta. No sirve de nada. No sirve de nada. Es que les estoy contando, por favor. La mejor terapia para evitar endocrinología, diabetología es prácticamente medicina de prevención. Para evitar que el paciente me haga nefropatía diabética leve, moderada o severa, es esto: glucosa normal, presión normal. Si ya tienes glucosa normal y presión normal, ojo, presión con cualquier antihipertensivo, ¿eh? Tú le das amlodipino y tiene presión normal, estás protegiendo el riñón. Ahora, si encima puedes protegerlo con YECA ahora 2, bueno, los YECA por este efecto antiproteinúrico, los YECA y ahora 2 se consideran los antihipertensivos de elección en personas con diabetes, porque retarda la progresión de de la microalbuminuria. La microalbuminuria per se es dañina para el riñón, por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Y esto ocurre tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. En cualquiera de los dos casos. Listo. Ahí les muestro, ahí les dejo eso. El nivel de evidencia A, refindado por varios estudios multicéntricos, qué sé yo. Nivel de evidencia B. De esto solamente hay estudios, perdón, disculpen. Acá les voy a mostrar. El nivel de evidencia para lograr buen control glicémico, buena presión arterial, se ha conseguido a base de un estudio que se llama UKPDS, otro estudio que se llama DSCT, estudios enormes, grandes, que se hicieron el siglo pasado. Los niveles de evidencia respecto a los YECA o ARA2, que son útiles para evitar microalbuminuria o para evitar que esta progrese, ya. Estos son estudios, esto está basado en estudios con nivel de evidencia A, financiados por la industria farmacéutica. Acá nació el nivel de evidencia A. Lograr un estudio con nivel de evidencia A, chicos, cuesta mucho dinero. Nadie con una tesis, una simple tesis, para graduarse de magíster, de doctor o de médico, podría lograr un nivel de evidencia A, porque esto requiere mucho dinero y sobre todo mucho tiempo. Estudios multicéntricos, aleatorios, doble ciego, triple sordo, el estudio que con nivel de evidencia A, o sea, con error alfa menos del 5%, error beta menos del 20%. Para eso requieres muchos pacientes. Nivel de evidencia B. Estos son estudios caso control o estudios de cortes.
Ya, en este estudio de nivel de evidencia B, que no está financiado por ninguna industria farmacéutica, ¿qué te dice? Que al inicio de la nefropatía diabética restringe la cantidad de proteínas de 0,8 miligramos por gramo perdón, 0,8 gramos por kilo por día. O sea, con menor ingesta de proteínas, retrasas la caída de la tasa de filtración glomerular. O sea, mientras más proteína, la hiperglicemia daña el riñón. Aparece la microalbuminura. La microalbuminura per se es dañina para el riñón también. Por eso, si tú logras reducir la cantidad de proteína que el paciente ingiere, y a eso tú le das YK2, ya esos pueden ser antiproteinúricos. Y el hecho de ser antiproteinúrico te reduce la posibilidad de que ese riñón pueda seguir dañándose. Pero recuerda, este es el nivel de evidencia A. Buen control glicémico, buen control de la presión arterial, eso es lo más importante. Ese es lo más importante. Consenso de expertos, de esto hay estudios, pero no llega a transformarse en un estudio de nivel de evidencia B. Consenso de expertos, la gente que sabe en diabetes te dice esto. Vas a dosar microalbuminuria, vas a buscar nefropatía diabética incipiente a un diagnóstico, al diabético tipo 2 al momento que le haces el diagnóstico. Pero un diabético tipo 1 recién a los 5 años. ¿Por qué? Porque el diabético necesita mucho tiempo para que aparezca la nefropatía, por lo menos 5 años. Si tú tienes nefropatía diabética diabetes tipo 1 y te haces el test en el diagnóstico hoy día, 28 de abril, vas a necesitar 5 años más para buscarte microalbuminuria porque necesitas hiperglicemia marcada, sobre todo sostenida y crónica, para que aparezca alguna complicación. Pero en el diabético tipo 2 que asumimos que ya empezó con su enfermedad mucho tiempo antes, ahí te se da el diagnóstico. Hay que monitorizar el potasio si tú a un paciente le vas a dar YK2 y tiene insuficiencia renal, porque los YK2 que son antialdosterónicos, son efectos netamente antialdosterónicos, estos dos fármacos o grupos de fármacos pueden generar un aumento de la cantidad de potasio. Y en la insuficiencia renal el potasio sube, por lo tanto, si tú paciente le vas a dar con YK, pero que tenga insuficiencia renal, o nefropatía diabética, estadio 3 o sobre todo estadio 4, le vas a dar YK2, cuidado con el potasio. Si el paciente no tolera YK2, considerar beta bloqueadores o calcio antabólicos no dihidropirimidínicos, o sea, amlodipino. Considera. Sáquese de la cabecita que el YK2 protege al riñón. Lo hace, pero muy poquito, casi nada. ¿Quién te protege más? Glucosa normal. ¿Quién te protege más? Más presión normal. Presión normal. Entonces, ¿cómo trato la nefropatía? Con todo lo que les he mencionado, glucosa normal, presión normal, menos proteína en la dieta, listo. Busca otros factores de riesgo cardiovascular y trátalos, dislipidemia, por ejemplo. Deja de fumar, hay que proteger ese corazón. Obviamente, no hay que usar fármacos nefrotóxicos. Oye, hay gente que, algunos médicos, a mí me dan bronca, caracho. La gentamicina debe ser un antibiótico de uso restringido en diabetes. Yo veo muchos pacientes con nefropatía diabética que están usando hasta he visto que usan estreptomicina, amikacina. Oye, cuidado con ese riñón, carajo. Pues. Y hay que detectar precozmente otras causas de enfermedad renal. ¿Mm? Bien, en nefropatía diabética, rara vez ustedes han visto, rara vez se hace biopsia para el diagnóstico. Yo no hago biopsia, no se hace biopsia para el diagnóstico. Basta con proteinuria, depuración de creatinina. Tú ya puedes catalogar un paciente que tiene nefropatía diabética, sí o no. No hace falta, nunca se ha biopsiado. Antes se biopsiaba. Y lo que se encontraba era una esclerosis glomerular nodular o difusa. La nodular es lo patognomónico. Nódulos a nivel del mesangio. Nódulos de esclerosis. Esta es la lesión típica de lo que se llama Kilmester-Wilson. Esclerosis focal. Esclerosis focal. Nódulos de Kilmester-Wilson. Este es patognomónico de nefropatía diabética. Pero no usamos la anatomía patológica para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué cosa utilizamos? Proteinuria, creatinina, nada más. ¿Cuándo tenemos que recurrir a la biopsia? Cuando ves un paciente que tiene nefropatía diabética y rápidamente avanza en el estadiaje, ay sí, ¿cuánto rápidamente en el estadiaje? Que te avance, por ejemplo, de estadio 3 a estadio 4 en menos de 6 meses,
No, a este paciente de repente le requiere una biopsia. ¿Para qué? Buscando otras causas. Buscando otras causas. ¿Ya? Listo. Vean esto. Este es un pequeño resumen de los estudios que yo les hablaba. El DCCT fue un estudio que se realizó en Norteamérica, en Gringolandia, y que catalogaron a los pacientes diabéticos tipo 1 en dos grupos. Un grupo que recibía terapia intensiva, en rojo, y cojo diabetes tipo 1, este estudio se hizo todavía el siglo pasado, a fines del siglo pasado. Y pacientes que recibían terapia convencional. La terapia convencional era insulina N o insulina R. Y la terapia intensiva era insulina N y R, pero con supervisión médica, había que llevar al paciente a cada rato a casa, controles seriados, estrictos de glicemia, buscando que la glucosa normal. Obviamente, el paciente con terapia intensiva tenía una hemoglobina glucosa menor que el paciente que tenía terapia convencional. En este paciente, vean cuántos años lo siguieron, cuántos años. A mí me da mucho gusto este estudio porque fue hecho por investigadores sin el apoyo de ninguna industria farmacéutica, de ninguna. Gente que hizo la investigación por propio gusto, con su propio peculio. Y en que al final encontraron qué cosa, que la gente que tenía terapia intensiva, o sea, que tenía glucosas más normales, tenía menos nefropatía, menos retinopatía, menos neuropatía. Ahí se descubrió eso. Automáticamente, ¿en diabético tipo 2 debe ser lo mismo? No, no, en diabético tipo 2 no hay evidencia de que sea lo mismo. Era obvio, pues, y salieron dos estudios. El Kumamoto, que es en Japón, y el UKP dice que es en Reino Unido. Eran diabéticos tipo 2. Un grupo tenía terapia intensiva, otro grupo tenía terapia convencional. ¿Terapia intensiva con qué? Con metformina y con glibenclamida, que eran los únicos antidiabéticos aquella vez que se tenían. Y se descubrió lo mismo. Los que tenían terapia intensiva y por lo tanto menor hemoglobina glicosilada, tenían menos nefropatía, retinopatía, neuropatía. En el Kumamoto y en el UKPDS. Y estos estudios grandes, mira cuántos años han logrado que ahora sepamos lo que sepamos. La glucosa normal y la presión normal son los mejores protectores renales. En estos estudios, sobre todo en el UKPDS, se estudió un montón a la metformina. Todo lo que sabemos de metformina nuevo es gracias al UKPDS. Ojo, y aquella vez la metformina, que es una molécula antiquísima, antiquísima, ya no tenía patente. Entonces se empezó a utilizar metformina para este estudio y se encontró lo que les estoy contando. Listo, chicos, hasta acá una pregunta. ¿Están ahí o no? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí, estamos doctor, aquí aquí. estamos. Sí, doctor, estamos aquí. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. En cuanto al diagnóstico, o sea, por ejemplo, ya viene mi paciente con diabetes mellitus, si es de tipo 1, voy a esperar 5 años. Y si es de tipo 2, le hago automáticamente, le pido microalbuminuria. Estaría esperando, digamos, estadios nivel 4, ¿no? Porque como usted dijo que ya no, que incluso no es necesario pedir microalbuminuria porque de frente le bajas la glicemia. Entonces, No, lo que yo les he dicho es buscar microalbuminuria para empezar a buscar glucosa normal no tiene sentido. A eso voy yo. ¿Ya? Porque la diapositiva dice eso. Y la norma te dice así, ¿no? Encuentra el microalbuminuria y ya busca tratamiento. ¿Cuál es la terapia? Glucosa normal. Yo no voy a empezar a buscar glucosa normal una vez que el paciente tenga microalbuminuria. Yo la busco antes. O sea, yo voy a empezar la terapia antes del diagnóstico de microalbuminuria. Eso le resta valor a la microalbuminuria persistente como predictor de riesgo cardiovascular. Una persona con diabetes ya tiene riesgo cardiovascular. Ya voy pensando en sus posibles complicaciones. No voy a esperar que hagan nefropatía diabética incipiente. A eso me refiero. Ya a eso me refiero. Ahora, qué te dice la guía? Busca estadio 3, busca estadio 4, busca estadio 5. Yo, por mi cuenta, yo de frente me voy a estadio 4. Yo. O sea, que me dice, ¿por qué no lo buscó? ¿Por qué no lo buscó proteína de microalbuminuria? ¿Para qué? Si ya sé que tiene. Ya, de repente, muchos colegas ahí me dicen, oye, hay que documentar el caso, pues, ¿no? O sea, hay que documentar el caso. No sé si ustedes entienden eso, hay que documentar las complicaciones del paciente. Bueno, pues documenta con tu plata, no con la plata del paciente. ¿Quieres documentar algo que es obvio que tiene? Documenta con tu plata. Ojo, ese es mi punto de vista.
Vos yo no pido microalbuminuria. Aparte que es costosa la prueba. Así te es. Otra pregunta. Ya que no hay preguntas. Ah, chuta, tengo una gana loca Doctor, de buenas dormir. tardes. Dime. Para diagnosticar, para decir que un paciente con diabetes mellitus ya está en la fase 4 de nefropatía, entonces tendría que pedir, si sospecha, ¿no? Tendría que pedir una proteinuria. Claro, Si es que sale proteinuria, entonces sí está en la fase 4. claro. Exacto. Es algo así. Si la proteinuria te sale, mira que cuando hacen nefropatía diabética establecida, o sea, proteinuria marcada, el tiempo que va a pasar hasta que el paciente te haga insuficiencia renal va a ser corto, porque la proteinuria per se es dañina para ese riñón. Si es una macroproteinuria, va a ser más dañina todavía. Cuidado y ojo con eso. Cuidado y ojo con eso. O sea, lo que yo hago es de frente le pido a un paciente que no tiene ninguna evidencia, proteinuria, 24 horas, y le pido depuración de creatinina. Y yo ya asumo que tenga o no tenga microalbuminuria, tengo que buscar glucosa normal de arranque, del inicio. ¿Mm? Y no pido microalbuminuria por lo costoso que es, que te cuesta como 70 soles cada prueba y mi hospital no lo tiene. Y bien engorrosito es. Cuando vean ustedes en la visita médica y vean que un internista le está pidiéndole microalbuminuria para documentar el caso, pues tiene que comprar afuera un examen que es inútil, un examen que no va a variar la terapia del paciente y que seguramente va a salir con falso positivo. ¿Por qué le pides? Otra pregunta. Doctor, siguiendo con mi pregunta, ¿y qué pasa si sospecha de un estadio 1 o 2? ¿Cómo o qué haría, Ecografía. doctor? Ecografía. Con una ecografía buscas renomegalia. Listo. Encontraste renomegalia, ¿qué vas a hacer? Búscale glucosa normal. Con glucosa normal y presión normal, ese riñón se recupera. Eso es lo que estoy pidiendo. A ver, vamos a empezar con la complicación crónica más común, que es neuropatía diabética. ¿Ya? Y a ver si nos saca el tiempo para lo que quiero ver hoy día de hoy. La neuropatía implica el daño de los vasos nervorum, daño de los nervios. Entonces, en la neuropatía diabética, a diferencia de la retinopatía y la nefropatía, sí puedo encontrar signos, síntomas clínicos en estadios iniciales. Lo que no ocurre en la retinopatía, lo que no ocurre en nefropatía. ¿Mm? Vea que la proporción de neuropatía diabética aumenta, obviamente, con los años de enfermedad. Esto es algo lógico. Es más intensa y más severa mientras más alta es la edad que tiene el paciente. ¿Mm? O mejor dicho, mientras más años de diagnóstico tenga el paciente. Ese detalle. Ya. ¿Cómo clasifican las neuropatías? Atento con esta parte que es interesante. Hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, dependiendo del nervio, polineuropatías, o sea, son diferentes nervios, el sensitivo motor crónico, el sensitivo motor agudo, habitualmente solamente sensitivo agudo, el autonómico motor proximal o el troncal. Eso implica más de un nervio. Lo que implica un solo nervio, pares craneales, algún nervio periférico aislado, por ejemplo, nervio radial, qué sé yo, podría ser troncales, ¿m? O diferentes nervios aislados atacados en forma múltiple, o sea, mononeuropatías múltiples, que eso no significa polineuropatía. ¿M? Ya. Esta clasificación, digamos, te ayuda mucho, pero la que te ayuda más es esta: neuropatía sensitiva motor crónica o sensitiva aguda o autonómica. Ahora les voy a contar qué significa eso. Ya, la neuropatía sensitiva aguda es aquella que ocurre con el paciente con hiperglicemia. Punto. Bajas la glucosa y la neuropatía desaparece. Los dolores de los pies. A ver, la neuropatía habitualmente se manifiesta como adormecimiento, calambre, ardor de pies, habitualmente de noche. A veces puede impedir que tú puedas descansar tranquilo, ¿ya? Cuando esa neuropatía inicia rápido y el paciente tiene muchos síntomas, le duele mucho, le fastidia mucho, y encima se acompaña de hiperglicemia y está bajando de peso, es un paciente francamente diabético descompensado, ya este tipo de neuropatía desaparece cuando la glucosa se normaliza.
no sé si es buen pronóstico, porque habitualmente hay una recuperación completa de los síntomas de la molestia. Habitualmente. Contrario está la neuropatía motora crónica, donde tú la vas a identificar cuando los síntomas de neuropatía persisten a pesar de que el paciente ya logró glucosa normal. O sea, habitualmente es secuelar, es una secuela. El nervio se ha visto dañado por la hiperglicemia, inicio insidioso, hay síntomas positivos o síntomas negativos. El pronóstico es malo porque es secuelar. Los síntomas van a persistir después de que logras glucosa normal. O sea, ya es un nervio que se dañó a pesar de ya tener glucosa normal. Eso le da un mal pronóstico. Y esto se puede complicar más todavía con un pie diabético, por ejemplo. Ahorita les voy a contar. ¿Ya? ¿Qué tipo de síntomas siente el paciente? Adormecimientos, calambres, hormigueos, eso es lo que, dolor, punzadas, les roza la sábana y el dolor que la pobre siente les duele mucho, mucho, mucho. A ver, entonces, para evaluar, sí, a ver, si el paciente es sintomático, tú ya tienes ahí el diagnóstico de nefropatía diabética. Pero hay unos pacientes que no son sintomáticos. A ellos hay que buscarlos. Un paciente que tiene, por ejemplo, adormecimiento de las piernas, no te va a buscar mucho por eso, se ha acostumbrado. Los que vienen con dolor sí buscan consulta, pero eso son una minoría. Entonces, paciente que llega al consultorio, hay que evaluar el pie cada vez que sea posible. ¿Por qué? El pie diabético es una complicación de la neuropatía diabética. Entonces, una forma de evaluar y de prevenir el pie diabético es identificando, mejor dicho, primero, una neuropatía periférica que tiende a presentarse básicamente en los pies. Y cuando hay esa neuropatía, hay un aumento de 8 a 18 veces de riesgo de ulceración. Y si hay úlcera, el riesgo de amputación sube hasta 15 veces. Mire de cuánto estamos hablando. Mire de cuánto hablamos. Ya. El diagnóstico es sencillo, porque tú le preguntas al paciente, ¿te duele, te arde? O sí, me duele, se me adormece. El diagnóstico es sencillo. No requiere exámenes de, ¿qué cosa he visto que a veces le piden? Potenciales evocados o velocidad de conducción nerviosa. No hace falta eso para hacer el diagnóstico. Ya, ¿cómo se trata? La parte del tratamiento es bastante compleja, porque acá sí, aparte de lograr glucosa normal, si el dolor persiste en la pierna, que es un poquito más complejo porque tengo que darle medicación adicional para que no le duela tanto. Y le puedo dar desde AINES, cualquier AINE, y si con el AINE, que es lo habitual, no hay una buena respuesta, tengo un arsenal terapéutico que usar con el paciente. Le puedo dar tramadol, le puedo dar antidepresivos psíquicos amitriptilina, le puedo dar carbamazepina como anticonvulsionante porque genera reducción de la velocidad de conducción, a veces terapia tópica, y si esto no responde, opioides. ¿Cuándo usas estos medicamentos? Cuando el dolor acompaña a los síntomas del paciente. Estos son para el dolor. A veces viene el paciente y no puede, hasta llorando, te dice, no puedo dormir, te dice, porque le duele mucho, le duele horrible. Para eso, tramadol. O si quieres, amitriptilina. O si quieres, carbamazepina. O si quieres, hay fármacos nuevos que se llaman gabapentina o pregabalina, que son básicamente antineuríticos. Antineuríticos, ya. Eso es lo que se utiliza en cualquier combinación. Hay gente que tiene que tomar tramadol más, por ejemplo, más carbamazepina. Y de repente por ahí tú le añades, no sé, algún antidepresivo. O sea, se pueden mezclar todos estos medicamentos porque lo que al final busco es que el paciente no tenga síntomas, que su vida sea tranquila. Mire todo lo que estoy pidiendo. Ahora, eso respecto a la neuropatía motora, ¿ya? Sensitiva, que son nervios grandes. Teóricamente la neuropatía diabética debe afectar más a los nervios más delgados, los que no tienen mielina, por ejemplo, los nervios del sistema autonómico. Y de hecho ocurre lesión en los nervios del sistema autonómico. Ya, lo que va a pasar a contarles ahora son síntomas de neuropatía cuando ésta ataca nervios autonómicos. Hay una serie de cuadros que se presentan en estos casos. Número uno. Uno a la cabeza, pues vamos a empezar por gastroparesia.
En un paciente normal, después de que ha comido algo, se cierra el cardias, se abre el píloro, el músculo se contrae y la comida avanza hacia el píloro. En gastroparesia, todo se voltea. Es decir, el cardias se encuentra abierto, el píloro se encuentra cerrado. ¿Por qué? Porque hay un nervio vago que está dañado. Y eso lleva a que, por ejemplo, el paciente, al no poder evacuar el contenido gástrico, tenga más náuseas, distensión abdominal, vómitos, etcétera, etcétera. Es fastidioso, ¿no? Pacientes que llegan con esto al hospital, caramba, no pueden comer, vomitan todo. Feo es esto. Gastroparesia diabética. O puede haber diarrea diabética. Bueno, lo más común es el estreñimiento. ¿Ya? Estreñimiento, es lo más común. Es tan común el estreñimiento que el paciente muchas veces ya lo siente tanto que ya es parte de su vida. Entonces tú le preguntas, ¿alguna molestia? No, ninguna. Ella ya nota que su estreñimiento es tan cotidiano que ya puede ser normal. Eso es lo más común, como les contaba. Pero lo más triste es cuando hay diarrea. La diarrea del paciente con neuropatía diabética es una diarrea de heces semisólidas. Y la diarrea no es tanto lo más importante. Lo más triste es que la diarrea va con, escuchen bien, incontinencia fecal o incontinencia urinaria. Entonces, básicamente el paciente come, llega la comida al estómago y se activa una serie de mecanismos nerviosos para que el paciente ya evacúe cuanto antes. Y evacúa heces semisólidas. Es un poquito a veces triste ver cómo un paciente está corriendo al baño buscando, en el consultorio buscando un baño para poder evacuar y le gana, se mancha. Eso ocurre con diabetes. O dolores abdominales secundarios a neuropatía diabética en intestinos, por ejemplo. Que ocurre no como en la foto en personas jóvenes, sino habitualmente en personas mayores. ¿Mm? En varones, disfunción eréctil, pues. Claro. La disfunción eréctil es marcada en un paciente varón que tiene diabetes mellitus. ¿Mm? Ustedes entenderán que esto es importante. ¿Cómo se trata la neuropatía diabética autonómica que genera disfunción eréctil? Viagra. En serio, Viagra. Porque ya es secuelar. El paciente no le glucosa normal y el problema de disfunción eréctil persiste. ¿Ya? Persiste. Ojo, no solamente es salud, no solamente es disfunción eréctil. Puede haber eyaculación precoz, eyaculación retrógrada, incontinencia urinaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con lo que les contaba, estreñimiento. A veces los pacientes pueden tener taquicardias sinusales aisladas o bradicardias sinusales, o sea, lesión de los nervios simpáticos o parasimpáticos del sistema cardiovascular. A nivel del sistema autonómico dermatológico, por ejemplo, en piel, puedes tener, por ejemplo, sudoración parcial, perdón. Una parte del cuerpo suda y la otra no, parcelar. ¿Mm? Ya, eso puede ocurrir. Pero la neuropatía que más me da miedo es la neuropatía de los pies. Es aquí cuando aparece el pie diabético. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes si ustedes, vean, caminando con unos zapatos así, pisan un clavo como está orientado el clavo que están viendo, es posible que ese zapato sea atravesado por ese clavo y cause lesión del riñón en el pie. ¿Es posible o no es posible? No, no, doctor. Claro que es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Claro. ¿Cuántos pacientes con diabetes vienen con unas heridas en las plantas? A ver, lo que ocurre es esto. Recuerde que el pie no siente. No siente. Pisas el clavo atraviesa el zapato, llega a tu piel, la ha desgarrado y un poquito ingresado. Se infectó tu pie. Pero el diabético no se da cuenta hasta la noche, porque no sintió la clavada. No se da cuenta hasta la noche. En la noche cuando vea, se quita el zapato, se quita la media y le ve con sangre. Recién entonces busca ayuda o se preocupa. Se dan cuenta cómo la pérdida de la neuropatía, o mejor dicho, la pérdida de la sensibilidad dolorosa protectora que tienen los nervios en el pie, puede hacer que no sientas una noxa y no te la curas inmediatamente y el pie diabético aumenta. ¿Mm? Ya. Hay una, un concepto que mucha gente tiene, sobre todo pacientes, ustedes no deben tenerla, que dice esto: las heridas en diabetes no cierran. Ustedes habrán escuchado eso, ¿sí o no? Sí, doctor.
Sí, Claro. doctor. Ya, escuche eso, ¿ya? Eso es falso. Eso lo ha inventado un fujimorista. Eso es falso. Eso no es verdad. Las heridas en diabetes cierran normal. Pero ¿de dónde viene ese concepto? Acá les muestro pacientes, este, a ver, cuando ustedes vayan al hospital y estemos viendo pacientes hospitalizados, hay muchos pacientes, por ejemplo, viejitos, hospitalizados, que vienen con alguna enfermedad crónica discapacitante y no pueden moverse mucho cuando duermen. Entonces el paciente está en la misma posición con la región sacra que está apoyada contra el colchón y el paciente no cambia de posición. Y aparece lo que se llama la úlcera de decúbito. Ustedes habrán visto, las escaras de decúbito. Esta escara de decúbito, ¿cómo se trata? RP, voltear al paciente, cambiar de posición cada 2 horas. Lo que se busca es que el paciente sea cambiado de posición porque si sigue presionándose acá, aunque no tenga diabetes, la presión contra la herida va a hacer que la herida crezca. Mira cómo empieza, mira cómo puede terminar. ¿Por qué? Porque el paciente está acá sintiendo la presión en un solo lugar y no se mueve, no se puede mover, son pacientes postrados y aparece esto. Entonces, el concepto es que herida que aparece por presión nunca va a desaparecer si la presión no se elimina. Este paciente yo le puedo curar las escaras, curar todo lo que quieran, pero sigues teniendo la misma posición con la herida que sufre presión por parte del colchón, la herida va a aumentar. Desde ahí viene la indicación de la terapia que dice, hay que mover al paciente cada 2 horas, por ejemplo. Lo cambia de posición. Está en decúbito dorsal y lo vas a pasar a decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, y vas cambiándolo de posición y esta úlcera se cierra. ¿Ya? En diabetes, en el pie en general, es un órgano que está sometido a las presiones del peso y a las presiones del calzado. ¿Dónde tenemos más callos? En los pies. Alguien puede tener callos seguramente en las manos, por levantar peso, por trabajar con la pala, qué sé yo. Pero habitualmente tenemos callos en los pies. ¿Por qué tenemos callos en los pies? El callo es la primera reacción ante una presión crónica. Ya. Y acá viene el concepto. Cuando un paciente... A ver, van a entender lo que les quería decir cuando venga lo que les voy a contar. ¿Qué es pie diabético? Esto es una alteración clínica, origen en neuropatía, a su vez inducida por una hipertensión mantenida, en la que puede haber infarto, isquemia o no, donde va a haber un desencadenante traumático que produce una lesión y o ulceración del pie. Úlcera neuropática se llama eso, que rara vez va con necrosis. Úlcera neuropática. A eso se llama pie diabético. ¿Y por qué en el pie hay más chance de generar úlceras, hasta gangrena, qué sé? ¿Por qué? Esto ahorita les voy a explicar. A ver, un pie diabético siempre empieza con una herida. Lo que queremos es evitar que el paciente en el pie se haga heridas. A ver, les voy a contar algo, ¿ya? Para que puedan ustedes entender un poquito antes de esta parte. ¿Cuántos pasos ustedes podrían dar con una piedra en el zapato del porte de una alberja? Una alberja, ese porte. ¿Cuántos pasos podrían dar sin darse cuenta? ¿20? ¿200? ¿300? ¿Cuántos? El primer paso, creo, doctor. Ni uno. Bien. Ni Al uno, pues, primero. lógico, te das cuenta. Ya, pero si no tienes sensación en el pie, si tu pie está adormecido, cuando a ti te ponen anestesia el dentista, tiene media cara adormecida, te pueden morder el labio y no sientes nada. Ya, eso ocurre en un paciente que tiene diabetes. Tienes una neuropatía diabética, la sensitiva motora crónica, y el pie deja de percibir la sensación dolorosa que lo protege. Y vas a tener un pie que tiene la presión del calzado que lo está apretando, pero a ti no te aprieta, no te duele. Pisaste un clavo, no te duele, estás con una piel en tu zapato y esa piel está haciendo añicos a tu pie y no la sientes. El problema es que pierdes la sensibilidad dolorosa protectora. ¿Y por qué la perdiste? Por neuropatía. Por neuropatía. Ya.
Obviamente el pie diabético implica una herida. Ya, las heridas en el pie diabético tienen hay esta que es la de Wagner, pero esta es la clasificación que está un poquito más de moda, porque es práctica. En un golpe en un golpe de vista puedo hacer un diagnóstico. Ya. Vean, en esta clasificación de Texas de las heridas del paciente que tiene pie diabético, hay números y hay letras. El número indica qué tan profundo o superficial es la lesión, y la letra me indica qué tipo de lesión, qué tipo de herida es. Por ejemplo, 1A, que significa es una herida limpia que no tiene ni isquemia ni infección y superficial. 1B es una herida que es superficial, pero ya tiene signos de isquemia, de infección, perdón. Y una 1C ya tiene signos de isquemia sin infección. Y el D que me trae isquemia e infección al mismo tiempo. ¿Mm? En el estadio 2, ya es una úlcera un poquito más profunda. Será 2A si es que es una herida limpia, 2B si es una herida sucia, 2C si es una herida con isquemia, 2D que es el más peligroso si tiene una herida más o menos profunda, con infección y con isquemia. Ven que acabo de isquemia. ¿Qué tipo de isquemia? Ahora vamos a conversar. Cuando la herida del pie llega hasta tendones y músculo, hablamos de 3. Estadio 3, 3A, 3B, 3C, como ustedes ya están conociendo. Ahora, yo les hago una pregunta. En el pie, una úlcera superficial puede pasar rápidamente a ser una úlcera profunda en semanas. ¿Por qué? Porque en el pie tú tienes a la piel que está cerca al pie, cerca a los huesos del pie. Entonces es fácil llegar a tendones o hasta hueso. Por lo tanto, si es fácil llegar, quiere decir que la evolución de una úlcera superficial a una úlcera profunda puede ser en semanas. En semanas. ¿Cómo acaba vuestro pie al final del día? Doctor, estamos cansados. O sea, Cansado. Algo respecto al olor. ¿Cómo acaba el pie al finalizar el día? ¿Huele o no huele? sí, sudamos, doctor. Un poco sudado, ¿Huele o doctor. no huele? Huele, pues, Sí, huele, huele, es doctor. normal que te huela la pezuña, Claro, ¿cuál que huele. huele? Huele, pues es normal que huele. ¿Por qué huele? Porque en el pie, en la piel del pie, hay una serie de gérmenes que son saprofíticos de esa zona. Entonces, si aparece una herida en el pie con tanto germen saprofítico, es posible que tú tengas rápidamente una úlcera infectada. Y cuando empieza la infección, recuerde que un paciente con diabetes ya tiene daño de la macro, de la microcirculación. Entonces, cuando llega la infección, esta puede avanzar rápido porque esa infección, encima de que está hiperglicémico, va a tener una menor respuesta leucocitaria a esa infección. Y esto hace que la infección avance más rápido. Entonces, entonces, que me aparezca una herida diabética en la mano es menos problemático que se pueda infectar porque la mano no tiene tantos gérmenes como el pie. En otras palabras, decir que una infección o una úlcera diabética tiene estadio A, esto es raro de encontrar. Porque habitualmente el paciente ya tiene isquemia, ya tiene, o ya tiene la infección puesta encima. Y a veces tiene los dos. Y estos dos es lo que hospitalizamos. Estos cuatro, mejor dicho. El 2C, 2D y el 3D. Esto hospitalizamos. ¿Mm? Porque el paciente va a requerir más tratamiento. Esta es la clasificación de Texas, hay otra que es la clasificación de Wagner, que acá se las muestro. La diferencia con Wagner es que Wagner no tiene esos detalles que me da el Texas. Vean lo que les voy a contar. Wagner, lesión no hay ninguna lesión, hay callos, pero no hay ninguna herida. Y luego aparece esta Wagner 1, úlcera superficial, Wagner 2, una úlcera profunda, Wagner 3 es una úlcera más profunda, pero ya tiene abscesos, y hay pus. Si hay pus es Wagner 3. Wagner 4 cuando se afecta, cuando ya hay, aparte de la infección, gangrena limitada en una zona. Y si en la gangrena es extensa, hablas de pie diabético Texas 5, perdón, Wagner 5. ¿Y quién diría, no? Así es como vienen los pacientes habitualmente al hospital regional. Así. Con una tremenda infección
en la úlcera que el paciente tenía. Así llegan a la final. Ya. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Puedo preguntar sobre las neuropatías autonómicas? En el caso de la gastroparesia, por ejemplo, ¿cómo podríamos tratarlo? O- Prokinéticos gástricos, antieméticos, metoclopramida, dimenhidrinato, ondansetron, eso se da. Es y sintomático. A la asintomáticos. diarrea, ¿qué le doy? Ajá. Que consuma menos fibra, por ejemplo. Es sintomático. Para el estreñimiento, ¿qué le doy? Que más fibra. Difusión eréctil, Viagra. Para dolor abdominal, iosina, escopolamina, es sintomático. Para la taquicardia, a veces taquicardias muy severas, ya beta bloqueador, es sintomático. Y es una vaina porque son cuadros crónicos, crónicos. Un momento, muchachos, vemos un segundo. A ver. Ahí pues vamos a mostrar algunas fotos que me parecen bastante didácticas. A ver, ¿por qué ocurre la lesión en diabetes? Recuerden que la neuropatía es la madre del pie diabético, pero no es la única lesión que aparece en el pie diabético. También aparece isquemia. ¿Cómo hace isquemia? Ahora van a ver. Recuerden que un paciente con diabetes puede llegar a tener aterosclerosis generalizada. Recuerden que la diabetes es una enfermedad vascular. Ya. Entonces, ¿qué cosa ocurre en diabetes? Ve acá. Neuropatía diabética. Hay una lesión sensitiva, pierdo la sensibilidad del pie, es un pie que está dentro del calzado, soportando la presión del calzado, y como no la siento, aparecen callos. Y los callos preceden a las úlceras. O tengo una lesión motora por neuropatía diabética y la lesión motora genera problemas de postura normal del pie en garra. Y el pie en garra genera nuevos puntos de presión. Ahora les voy a contar. O puede haber una motilidad articular limitada por una neuropatía propioceptiva y va a generar postura normal del pie o hasta lo que se llama la artropatía de Charcot. Cuando hay neuropatía diabética autonómica en el pie, va a haber cortocircuitos arteriovenosos que hacen que la, eh, que la irrigación tisular pueda ser menor y predispone isquemia, aparte de la patología macrovascular, aterosclerosis. O sea, son varios factores los que influyen. Recuerden esto, síndrome compartimental. Ahora les cuento. Esta foto es muy simpática, ¿ya? A mí me parece muy bonita. Pie en garra, aquí tienen pie en garra. Vean que es un pie seco. El pie que tiene neuropatía diabética autonómica pierde esa capacidad de sudoración de la cual ustedes me hablaban. Mi pie me suda en la noche, esta gente del pie no le suda. No le suda. Es un pie seco. Y si es un pie seco, se cuartea con facilidad. Mira cómo la neuropatía diabética autonómica me lleva herida. Luego, mira, la postura normal del pie genera que el paciente tenga los dedos del pie en garra. Y esto hace que la cabeza de la tercera falange ¿m? sea un punto de presión. ¿Para qué? Para el calzado. Y acá aparece callo, aquí está el callo, y acá hay una úlcera. ¿Qué es esto? Vean en la foto C, un paciente común y corriente que ha pisado un clavo y no se dio cuenta hasta la noche. A veces el clavo que tú pisas se queda en el zapato, está que te clava, que te clava, que te clava todo el día, pero él no sintió. A la noche se quita el calzado para estar más cómodo y encuentra cómo ahí toda su media está llena de sangre porque hay un clavo que él estaba pisando y pisando todo ese tiempo. O una piedrita, qué sé yo.
En este caso, vean un clavo. Y el clavo, pues nadie esteriliza el clavo antes de pisarlo, ¿no es cierto? O sea, que acá implica un cuadrado con un cierto grado de infección. Vean la foto A que es interesante. Ven este pie, perdón, este no. Ven este pie, medio reseco. Ven esta zona medio eritematosa. Es justamente la zona donde hay presión con el calzado. ¿Ya? Presión con el calzado. Por eso aparece medio rojito. Luego se formará el callo y finalmente la úlcera. Pero quiero que vean acá este paciente que tiene una úlcera en el pulpejo del dedo, del primer dedo, del dedo gordo. Cuando tú tienes neuropatía diabética autonómica, no, perdón, cuando no tienes neuropatía, tú al caminar te apoyas en el talón, el arco del pie y la cabeza de los primeros, perdón, de los metatarsianos. Tú no caminas con los dedos del pie. Este paciente sí, por neuropatía autonómica, y esto generó la lesión. ¿Ya? Pero ojalá pero los pacientes vinieran así al hospital, no, vienen así. Por si acaso, de estas sí son fotos mías, ¿ah? Hospital regional. Viene con un pie que huele peor de lo que se ve. Es un pie, vean, acá hay isquemia e infección. Ahí tenemos otra foto. Y este es un paciente que ya requiere cura quirúrgica. ¿Mm? O este paciente que tenía un pie equinovaro y básicamente él pisaba con el dorso del pie y acá genera una tremenda úlcera que obviamente está infectada. ¿Recuerdan la primera foto? ¿Recuerdan esta foto? Ya, esta es la foto de abajo. El mismo paciente. Mira cómo está el tercer, cuarto, perdón, el segundo, tercer y cuarto dedos necróticos. Abundante secreción purulenta. La pus que sale acá aparece cuando aprietas por acá. Aprietas por acá, sale pus acá. Aprietas acá y sale pus por acá. Hay un montón de fístulas que están comunicando al lecho abscedario. ¿Mm? Mira la isquemia. El tercer dedo está negro. La isquemia puede acompañar al síndrome compartimental. Importante saber eso. ¿Así me sacas el pie de un paciente con diabetes? Aterosclerosis generalizada. O sea, el paciente diabético, aunque tenga pulso pedio fuerte, tiene una enfermedad vascular detrás. A veces se ven estos stops en la arteriografía. Stops, acá, claro. Un stop de la circulación. ¿Y eso a qué se debe? Aterosclerosis, que habitualmente un paciente con diabetes tiene. ¿Ya? ¿Qué tiene? O sea, hay compromiso vascular, pero el compromiso más importante es el compromiso neuropático. ¿Ya? La circulación del paciente con diabetes se encuentra límite, digamos, límite. Yo creo que vea esta foto, límite. ¿Qué pasa cuando este paciente tuvo una herida acá en la planta del pie, la dejó y se empezó a hinchar? ¿Por qué se empezó a hinchar? Porque empezó a infectarse. Lo que más complica al pie diabético es la infección. Nunca se ve de eso. Si un pie diabético no se infectara, no sería problema. El problema es que se infecta. El problema es que se infecta. Y para evitar que la infección siga avanzando, en este caso se entenderá que la terapia va a ser amputación del segundo, tercer y cuarto dedo. La pregunta es, ¿y por qué acá hay isquemia? Ya. Cuando el pie se hincha por la infección, se hincha, aumenta la presión dentro de los tejidos del pie. A eso se llama síndrome compartimental. En un paciente que tiene la circulación del pie venida menos, no es normal, la inflamación va a generar que la isquemia que el paciente podría tener se convierte en necrosis. Y aquí yo lo tengo. Ahí está. ¿Se entendió? Hay que pedir siempre placa de rayos X del pie de un paciente que tiene pie diabético. Ven esta foto, por ejemplo. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Doctor, la asistencia de estos metatarsianos. No. La La otra, presencia otra. de, la presencia de aire, doctor. Este es aire. Así se ve el tejido normal. Así, opaco. Es aire. Aire.
A eso se llama gangrena gaseosa. Este paciente seguramente tiene una infección en el pie por algún germen anaerobio, Clostridium perfringens, por ejemplo. Y esos gérmenes generan gases cuando están dentro de los tejidos. Esto es muy mal pronóstico. Acá hay que evitar que la infección siga avanzando, hay que curar, desvidar, evitando la amputación en la medida de lo posible. Evitando la amputación en la medida de lo posible. ¿Qué les parece este pie respecto a este pie? Los dos tienen necrosis. ¿Qué les parece? Está más localizado, doctor. Ya, ¿qué más? Delimitado. Ajá, ¿qué más? Ese se ve más grave, doctor, podría ser. Lo que ven ustedes acá es un pie. Comparen este pie con el otro pie. Este es un pie más delgado. Acá no hay inflamación. Este es un paciente con necrosis pura del pie. Necrosis pura. Este es un Texas 3C. Solo necrosis. Tú palpas este pie, está caliente. Incluso se nota lo caliente que está el pie sin que toques el pie. Te acercas la mano y notas calor. La vaina es esto. Acá el pie está frío. Frío. Y acá el pie está frío. ¿Qué cosa ocurre acá? Este es un problema vascular neto. Y cuando hay problemas vasculares, la isquemia parece distal. Empieza con los dedos del pie. Y poco a poco la isquemia va tomando otro dedo y poco a poco va avanzando en sentido proximal. ¿Ya? Así son las isquemias del pie. ¿Ya? Esto no es lo que yo les contaba, síndrome compartimental, no. Este paciente, sin tener ninguna flogosis, solito hizo su isquemia y luego su necrosis. Solito. Acá no hay síndrome compartimental, esta es isquemia pura. ¿A qué? ¿A qué se debe? Aterosclerosis. Tú al paciente le aprietas el dedo gordo y el llenado capilar es lentísimo. Lentísimo. Pie frío. Casi no encuentras pulsos. A este paciente tú le amputas acá estos deditos porque te van a caer y la herida no va a cerrar porque hay pobre circulación. ¿Qué se hace? Déjalo así. Y tú le das silostazol para mejorar la perfusión de los tejidos, le pones aspirina, pentoxifilina, ahora escuché ese medicamento que ayuda a una mayor deformidad de los glóbulos rojos, cosa que si hay una mejor movilidad, puede haber una mejor circulación. Esto es triste, isquemia pura. Esto es lo que les contaba de la clasificación de Wagner. Ujú. No hay herida, aparece una úlcera, este es Wagner cero, ¿ah? No hay herida, Wagner cero. Aparece la úlcera que es superficial, la úlcera que es profunda, en la 3 ya hay absceso, en la 4 el absceso se convierte en isquemia parcial o localizada, y en la quinta, Wagner 5, es un absceso completo. Este paciente que les muestra acá es un Wagner 4, Texas 3D. Esos son los dos, se complementan las dos clasificaciones. Este paciente, ¿qué requiere? Hay que evitar la amputación a toda costa. Pero aquí hay necrosis, acá caballero, que hay que amputar esto. Y abrir el pie para tratar de quitar toda la pus y todo el tejido desvitalizado posible. Eso es en el pie diabético. ¿Mm? Hasta casi que la segunda pregunta. Recuérdame, dos cositas antes que me olvide. Eh, queremos evitar que el paciente con pie diabético sufra amputación. Hay dos tipos de amputaciones, amputación mayor, amputación menor. Amputación mayor es cuando la amputación se encuentra por encima del tobillo. Amputación menor cuando la amputación es distal al tobillo. Si la amputación es distal al tobillo, el paciente pues se queda distal al talón. El paciente por lo menos se queda con el talón, pues se va a caminar como pirata, pero puede caminar. Pero si tú haces una amputación por encima del talón, el paciente va a requerir prótesis si quiere caminar de nuevo. Mira qué complejo es. Mira qué complejo es. ¿Ya? Número uno. Número dos. Yo quiero que vean, no sé si podemos ver acá, un poquito. A ver. ¿Cuándo es pie diabético cero? Cuando el pie está seco,
tiene deformidad, tiene callo, tiene neuropatía porque no siente. Pie diabético Texas 0, Wagner 0. ¿Qué significa? No hay lesión, pero ese pie ahorita se va a infectar. Ahorita aparece la herida. Aparece la herida y siempre aparece como Texas o Wagner, Texas, perdón, 1A o Wagner 1, una úlcera simple. Cuidado, por eso hay Texas 0. Ya. Cuando tienes Texas 0, que es lo que tiene casi todos los pacientes con diabetes, lo que hay que hacer es que ese Texas 0 no se convierta en Texas 1. Y para evitar que se convierta en Texas 1, les voy a mostrar los dibujitos que a veces nosotros hacíamos a nuestros pacientes del Club de Diabetes del Hospital Regional, que es el más grande de la ciudad, que dicho sea de paso. Por ejemplo, no le des talco, porque si le das talco reseca más la piel y se puede cuartear por la piel y aparece la herida. Hay que evitar que la herida se presente. Si te da la herida, no te cures por ti mismo. La gente le gusta sacar mertiolate, creso, no sé qué cosas se ponen en el pie. Lo que hay que usar es agua y jabón, lavar el pie con un médico, con un podólogo, qué sé yo. ¿Mm? Así se cortan las uñas, no se corta con un corta uñas, tratando de cortar la uña ahí dentro del callo, digo, dentro del uñero. Así se corta. ¿Para qué? Para evitar esto. Cuando tú te cortas el pie, las uñas, con corta uñas o con tijera, puede ocurrir esto. Te quieres cortar justo la uña que está medio encarnada y con la tijera o con el corta uñas puedes lesionarte tú, tu dedo. Listo, apareció la herida. Y acá que evoluciona la Texas 3D es rápido. Calzado, cómodo. Yo hace muchos años que ya estoy empezando a usar desde la pandemia, yo voy al hospital en zapatillas. Oye, qué cómodo que es. La vez pasada fui con zapatos. Ya me estoy incomodando. ¿Qué incómodo es? La siguiente que hay un matrimonio, hay una actuación de la facultad, voy con zapatillas. Ay, qué cómodo que es la zapatilla. Usen. Yo no sé cómo hacen las chicas cuando usan zapatos incómodos. Yo no sé cómo hacen. Las chicas usan esto. Sí, se le ve más bonita, pero no es práctico. Porque un pie en esta posición genera presión en esta zona, por ejemplo. Y si lo usas cada rato, ya tenía una paciente que le gustaba andar así, y acá empezó a aparecer la úlcera, y luego la infección, caramba, qué bravo que es esto. Calcetines cómodos, no los que te ajustan. Practicar deporte, por supuesto, camina, camina. Nunca caminar descalzo. No sabes qué cosa puedes pisar, un clavo, un vidrio, qué sé yo. Nunca dejar de fumar. Eso aumenta la aterosclerosis y aumenta el compromiso vascular del pie. No acercar el pie directamente a una fuente de calor porque no la sientes. Ejemplo, yo tenía un paciente que quería lavarse los pies y quería sentir el agua calientita. Entonces, él pone el pie y no sentía el agua caliente. Se agarró de frente a la calentadora con el agua hirviendo y se lo puso y recién empezó a notar un poquito de calor. Se quedó dormido, el agua estaba hirviendo. Se despierta y tiene el pie con ampollas por quemaduras del segundo grado. Y no le duele. Y no le duele. Eso es lo que le decía contar acá. Y no le duele. Tuviese un pie así y no le duele. Tuviese el pie así asqueroso y no le duele. No le duele. ¿Mm? Una vez un paciente que tenía frío en los pies, parte de su neuropatía. Se pone media, se pone un pantalón de dormir, se pone frazadas encima y no logra evitar esa sensación de frío en el pie. Entonces decide ponerse una bolsa de agua caliente. Y se pone la bolsa de agua caliente, se pone sobre el pie, pero aún así seguía sintiendo frío. Entonces no tuvo mejor idea el paciente de sacarse las medias y colocar la bolsa de agua caliente directo sobre la piel. Ahora sí siento calorcito. Se quedó dormido, despierta, ampollas ya infectadas de segundo grado por la quemadura. Ujú. Se fue al hospital regional por la quemadura, estuvo un día quemados, la herida ya se había infectado. En 2 semanas el paciente se nos murió. Se nos murió solo por calentar el pie. Mira lo importante que es la inervación del pie como factor de protección. Hay que bajar de peso. La obesidad, yo diría, la pandemia que seguimos teniendo, hay que bajar de peso.
Hay mucha gente gordita que es difícil, no es fácil bajar de peso, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Obviamente evitando, pues, esto. Bueno, de gente que hace un pastel yo no pruebo de hace años, ¿eh? Yo sí por las cerveza tengo cierta debilidad, ya, pero, a ver, aquí en el Cusco, Día de la Madre, lechón, típica, chícharo, esas cosas pueden aumentarte los lípidos y aumentarte la aterosclerosis. Cuidado con tu dieta, que es la parte más importante de la terapia de un paciente con diabetes. ¿Mm? Mira, por ejemplo, esta herida. Este paciente tiene una herida acá en el tobillo, un poco por debajo del tobillo, y acá una herida acá en la parte dorsal del pie. Estos círculos me mencionan las zonas donde habitualmente el calzado aprieta. Y el calzado aprieta y va a generar un callo primero, úlcera después. Ahí, en esas zonas. Cuando te compras un zapato nuevo, no sientes que todo te aprieta al inicio, incómodo que es. Imagínate que tú pierdes esa sensación de protección dolorosa. Vas a tener tu callo y luego tu úlcera. Atento con eso, cuidado con eso. Ya. Una forma de evaluar el pie diabético, la neuropatía sensitiva, es este examen del monofilamento, que es un filamento de nylon que ejerce una presión equivalente a 1 gramo por milímetro cuadrado. Y tú estás seguro que esa presión lo consigues cuando el filamento, monofilamento, te hace bucle. Te hace bucle. Ya. Vas a hacer ese examen en 10 puntos. Los puntos que están viendo ustedes, en el dorso del pie y los demás en la planta. Talón, en la zona medial, tanto lateral como medial, en la cabeza del primer, tercer y quinto metatarsiano, en el pulpejo del primer, tercer y quinto dedo. Obviamente el paciente no puede ver, el paciente está echado, no ve. Tú le preguntas, aplicas presión, haces el bucle y le preguntas, señor, ¿siente? No siente. Sí, sí siente, te va a decir. No siente, te va a decir. En este examen de monofilamento, si hay 4 puntos que el paciente no siente, diagnóstico, neuropatía diabética al monofilamento. Es simple el examen. ¿Y para qué me sirve? Para detener a un paciente que está en grave riesgo de alguna úlcera. Él tiene que usar zapatos cómodos, cremas humectantes de pie, hay que cuidar ese pie. Otra recomendación que le hacemos al paciente que tiene neuropatía diabética es pedirle que antes que se ponga su zapato, con la mano busque algún objeto extraño que pasar en el pie que le podría hacer mucho daño a su pie. Otra forma es el examen de diapasón. ¿Sabe lo que es el diapasón? Le ponen el diapasón, vibra, y tú buscas en prominencias óseas, el paciente siente la vibración. Este sirve para explorar función del nervio propioceptivo. Para eso sirve. Función del nervio propioceptivo, para eso sirve. Si el paciente no siente la vibración, tú dices, neuropatía diabética propioceptiva, que es el paso previo a neuropatía de Charcot. Cuidado con eso, neuropatía de Charcot. Esto que ya les he mostrado. Preguntas, chicos. Me olvidaba. Cuando un paciente con diabetes llega así, diabético así todo horrible, llega así. Habitualmente este paciente el pie se ve feo, el pie apesta, te hace apestar toda la sala de hospitalización. Son pacientes que nadie quiere ver. ¿Ah? Está con la herida tanto tiempo, está con la herida 3 semanas y recién viene. Entonces, si se espera 3 semanas, espera pues 2 días. Y encima, como estás con la glucosa alta, hay que bajarte la glucosa para que te salgan las operaciones. Y el paciente demora en entrar, demora en entrar, demora en entrar. Hay un axioma, un tema, un lema que se dice en estos casos. Tiempo es tejido. Tiempo es tejido. Mientras no entres, mientras más demores en hacer la cura quirúrgica, desbrindando lo necesario, mientras más tiempo demores, más tejido se va a desvitalizar. Y nos ha pasado en el hospital. Un paciente que llega, por ejemplo, el jueves, como un día como hoy, y viene así, y llega a estas horas del día. Mañana te operarán antibióticos que te bajen la glucosa, mañana te operarán. Llega mañana que es viernes, la glucosa no ha bajado, la infección sigue, no le programan hacer las operaciones porque esta es una cirugía contaminada, hay que hacerle después de las cesáreas, después de las cirugías que son limpias, hay que esperar. Hoy es sábado, caramba, no hay traumatólogo, y el lunes ya está necrosado también el quinto dedo. Ya hay que amputar más. De repente hay que amputar transtarsiano.
o de repente supracondile por encima de la rodilla. Recuerden, tiempo es tejido. Y cuando ustedes, si son internos, porque ahora los internos están buscando sueldo, trabajar apenas 6 horitas, no quieren hacer guardias, no sé quién les va a aceptar hacer internado así. Este, cuando ustedes se queden en el hospital, van a haber casos así. Y si pueden entrar rápidamente y curar, este paciente puede salvar gran parte del pie. Tiempo es tejido, recuerden eso. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta, yo tengo una pregunta. Dime. No podemos dar el silostazol entonces, doctor, antes de, ¿cómo se llama? Antes de hacer alguna operación en el pie, porque no sé, estaríamos metiendo bacterias a la circulación, ¿no, doctor? Algo así. No, lo que hay que hacer acá es, a ver, en una apendicitis, ¿cómo tratas la apendicitis? ¿Antibióticos? ¿Cómo tratas? Hay que operar. ¿Qué significa la operación? Desfocalizar la infección, quitar la infección. Eso es lo que hay que hacer. Y es un pie diabético, recuerden, ¿ah? La neuropatía diabética se complica con pie diabético. El pie diabético se complica con infección. Si el pie diabético no se... Este pie tiene mucho peor pronóstico que este pie, porque este pie no está infectado, no está infectado. Gracias, doctor. Cuando tú al paciente de este tipo haces una cura quirúrgica, es posible sí que algún germen se vaya por ahí a la sangre. De hecho, este paciente ya tiene septicemia. Lo que hay que hacer, como les vuelvo a decir, es quitar el foco infeccioso, escuchen bien, a la brevedad. Más demoras, peor es el pronóstico del paciente. Otra pregunta. Doctor, tengo una duda. Si un paciente viene con digamos, tiene un Wagner 1, ¿solamente es lavar con jabón su Sí, pie? agua y jabón es lavar la herida. Como es superficial, vas a lavar la herida. Obviamente, el segundo paso es descarga. ¿Qué cosa es descarga? Mira esta herida. Quita, Texas 1A, agua, jabón. Y luego descarga. ¿Qué cosa es descarga? Esto. ¿Recuerda que se hacía acá con el paciente? Cambio de posición cada 2 horas. ¿Qué es eso? Descarga. Que ya no sufra presión esa herida. ¿Cuál sería la descarga acá? Cambia de calzado. Si ya no te aprieta, la herida va a cerrar. Justamente me ahí viene esa frase. Acá le curas al paciente y la herida no cierra, porque sigue usando el mismo calzado que sigue apretando la herida en la misma zona. Y así la herida nunca va a cerrar. Pero nunca, va a seguir aumentando nada más. ¿Por qué? Por la presión que estás ejerciendo con el calzado. Hay que descargar. O sea, curas, ya compadre, esos zapatos, esos macarios que te has comprado, esos chimpunes, me lo bota porque a partir de ahora va a usar ese pantufla, un zapato mucho más cómodo y mucho más flojo. ¿Y qué crees que pasa con la herida? Las heridas en diabetes cierran normal. Normal. Lo que pasa es que en pie diabético pasan muchas cosas. Esta herida que rápidamente se contamina por el tipo de gérmenes que hay en la piel, salud. Número dos, esta herida que sigue apretando por el calzado y simplemente la herida va a ir aumentando y aumentando el tamaño y de profundidad porque le sigues colocando el mismo calzado. Nunca cierra. De ahí viene esa frase. Frase falsa. La frase verdadera es herida que está bajo presión, nunca cierra. Esa frase sí es verdadera. Ya, chicos. Doctor, yo tengo una pregunta más, por favor. Dime. Respecto a los pacientes que decían que, por ejemplo, se andaban quejando siempre de frío en el pie y eso, entonces, ¿qué hago en ese caso para que se sientan más confortables? Ya. Todas las fotos que usted no tenga el dibujito, en los dibujitos, eso va. O sea, crema humectante, calzado cómodo, bajar de peso, no fumar, etcétera, etcétera. Ya. Aparte de todo eso, glucosa normal para que la neuropatía no avance. Presión normal para que la neuropatía no avance. Y si es dolorosa, acá viene el problema. Si es dolorosa, ahí sí le doy esos medicamentos que a ustedes les he mencionado. Es dolorosa. ¿Dónde está este asunto? ¿Dónde está? Acá. Porque hay gente que viene llorando al consultorio. Doctor, no puedo caminar, te dice. Arrastra los pies porque el dolor es intenso. AINES, para calmar el dolor. Pregabalina o gabapentina o carbamazepina.
o antidepresivos tricíclicos. Si con esto no calma, de repente opioides, por ejemplo, morfina, en casos severos damos morfina. Ahora que pronto se va a legalizar, ya estamos pensando usar este aceite de cannabis para que el paciente tome y le duela menos. Calmar el dolor es divino, chicos, recuerden eso. Ahora, si el paciente tiene adormecimiento y no es dolor, nada, ahí sí es más tranca. Es más tranca. Es básicamente cuidar el pie para que no exista una úlcera. Es más difícil. Ya, chicos. Doctor, Última, dime. una pregunta. Ya, un paciente diabético ya tratado, digamos de 5, 6, 7 años, no sé, pero ya con tiempo ya está recibiendo tratamiento, ¿con qué enfermedad debuta? Ah, puede ser retinopatía, nefropatía o neuropatía. Si es un ¿Cuál es el diabético, ¿cuál es el más frecuente? Con neuropatía. neuropatía? Neuropatía es por lo que más debuta. Claro. Entonces sería pie diabético, ¿no? No estoy diciendo eso. A ver, de la neuropatía diabética, que el dolor, el adormecimiento, que el paciente te lo dice, no hace falta buscarlo, el paciente te lo dice. Ya, esa es la complicación más frecuente, porque es más sintomática que la retinopatía o la nefropatía. Ya, es más frecuente, porque es más fácil de diagnosticar. Ahora, que tú tengas neuropatía en el pie aumenta el riesgo de úlcera y aumenta el riesgo de amputación, ya eso es verdad. Pero no toda neuropatía en el pie termina en úlcera, no. A ver, mis pacientes de club de diabetes del hospital, ¿cómo cuidan sus pies? Están con su adormecimiento y tú lo ves venir al hospital con sus zapatillas, con medias normales. Ellos ya saben que tienen que estar buscando en el calzado algo que sabe poder meter para poderse colocar, cremas humectantes para los pies, cosas así. O sea, esos dibujitos que les he mostrado, ¿cuántos pies me han salvado? No es casualidad por eso que casi todos, casi todos los pacientes que han llegado a la emergencia con pie diabéticos Texas 3D, Texas 3B, que requieren cura quirúrgica o amputación, son pacientes que nunca han pisado el club de diabetes del hospital, ni lo conocen. La gente que va al club de diabetes del hospital es gente que ha sido entrenada, lo hemos suspendido por la pandemia, ha sido entrenada justamente para evitar complicaciones de la enfermedad. Y funciona. Porque esos pacientes nunca visitaron la emergencia, no se me complican con cetoacidosis, no se me complica con COVID, ninguno de ellos, y así. Para que vean que la educación diabetológica previene complicaciones. Ya, muchachos, los voy a dejar acá. Ahora sí, y nos encontramos el siguiente martes. ¿Ya? Ya, chicos, que les vaya bien. Siguiente martes. Muchas gracias. Chao, cuídense mucho. Chao, chicos, chao. Muchas Gracias, doctor. gracias, doctor. Buenas Chao, muchachos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Compañero, voy a llamar lista.